Podemos definir al hipotiroidismo como la enfermedad provocada por la disminución de los niveles plasmáticos de hormonas tiroideas y de sus consecuentes efectos a nivel tisular. Según la etiología de hipotiroidismo, lo podemos clasificar en central, cuando se debe a trastornos del eje hipotálamo-hipofisal. Dentro de este grupo se conoce también como hipotiroidismo secundario cuando la alteración está a nivel de hipófisis, e hipotiroidismo terciario cuando el trastorno está a nivel del hipotálamo. Pueden tener varias causas de tipo neoplásico, como por ejemplo gliomas, adenomas, craneofaringiomas; infiltrativo, como la histiocitosis, la sarcoidosis; inflamatorio, como la hipofisitis linfocíticas; infeccioso, la tuberculosis, la más común; de tipo isquémica, el síndrome de Chikan; o por lesiones somáticas del eje hipotálamo-hipófisis. Este grupo de hipotiroidismo central representa el 5% de los casos. Luego tenemos el hipotiroidismo primario, que representa pues la mayoría de los casos y se debe a un daño funcional de la tiroides. Dentro de estas, las causas principales son la autoinmune, tenemos pues aquí la tiroiditis de Hashimoto; inflamatorio, en el caso de la tiroiditis viral o subaguda; endémicas, esto es secundarias a tratamiento quirúrgico o con radioiodo, o por efecto secundario de medicamentos como los antitiroideos, amiodarona, el litio; y en áreas donde hay alimentación con deficiencia de yodo. Representa el 95% de todos los casos. Según los niveles plasmáticos de hormonas tiroideas, el hipotiroidismo puede ser subclínico cuando los niveles plasmáticos de TSH están elevados, pero los niveles de T4 libre están normales; y el hipotiroidismo clínico cuando en el laboratorio encontramos niveles plasmáticos de TSH elevados acompañados de niveles de T4 libre bajo el rango normal. La incidencia del hipotiroidismo primario se ha calculado en un 3.5 por 1000 mujeres y en 0.6 por 1000 hombres. Se incrementa con la edad hasta un 14 por 1000 mujeres entre los 75 y 80 años de edad, y a nivel de la población general se ha registrado hasta un 10% en mayores de 60 años. Algunos autores han documentado una incidencia anual de 40 casos por 10.000 mujeres y de 6. Clínicamente podemos decir de que el hipotiroidismo primario se presenta de una forma insidiosa y con una sintomatología inespecífica que va a depender del tiempo de evolución, de la enfermedad, de la edad, el sexo, el tiempo de aparición, la velocidad de instauración y la causa del mismo. Los síntomas más comunes que pueden ayudar a sospechar un hipotiroidismo está la intolerancia al frío, la astenia, anorexia, somnolencia, pérdida de memoria, cambios de personalidad, disminución en el sentido de la audición y del gusto, depresión, debilidad, dolor articular, calambres, náuseas, estreñimiento, menor tolerancia al ejercicio físico, reducción de la libido, disminución de la fertilidad, alteraciones menstruales. Los signos más comunes que podemos encontrar son la hipotermia, la bradicardia, bradilalia
bradipsiquia, ataxia e hiperreflexia, rigidez articular. Podemos encontrar casos con síndrome del túnel del carpo, macroglosia, la presencia de voz grave, derrame pericárdico o pleural, palidez de tegumentos, caída de cabello, un cabello reseco y quebradizo, alopecia de las cejas, edema periorbitario, de cara y dorso, de manos y tobillos, aumento de peso o uñas estriadas. Debemos tener presente aquí de que las manifestaciones clínicas en adultos mayores son muy diferentes, y en estos casos podemos únicamente encontrar fatiga y debilidad, que son los signos más frecuentes, pero que pueden ser erróneamente atribuidos a otras enfermedades crónicas como la depresión, el uso de medicamentos o culpamos a la edad del paciente. En el adulto mayor, los síntomas y signos clínicos son pobres predictores de hipotiroidismo subclínico y algunas veces también nos ayudan muy poco en el diagnóstico del hipotiroidismo clínico. Esto puede explicar de que haya un retardo en el diagnóstico en estos pacientes. Y por el contrario, los síntomas y signos pueden ser mínimos o estar ausentes en personas de edad joven o adultos jóvenes. La presencia de síntomas en pacientes con hipotiroidismo subclínico es muy controvertido, de tal manera de que es difícil distinguir los sujetos eutiroideos de los hipotiroideos subclínicos si queremos usar la sintomatología clásica del hipotiroidismo clínico. Por tanto, se debe tener una alta sospecha de un hipotiroidismo subclínico. Debemos repetir pruebas de laboratorio, someter a investigación a individuos que presenten síntomas que nos hagan sospechar de una enfermedad tiroidea. La revisión física al realizar el examen debe incluir la palpación de la glándula tiroides. Debemos realizar una exploración física que nos pueda ayudar a detectar un crecimiento tiroideo diferente al bocio y que nos hagan sospechar hasta en un cáncer de tiroides. La presencia de un nódulo palpable en tiroides y que no sea tóxico deberá ser enviado al servicio de endocrinología para que se le haga una valoración y estudios complementarios a estos pacientes. El diagnóstico de laboratorio se hace principalmente con la determinación inicial de la TSH. Si los valores están elevados, debemos añadir T4 libre. No es necesario la medición de la T3. Confirmamos un hipotiroidismo primario cuando la cuantificación de TSH, que habitualmente debe estar sobre el valor normal, considerado hasta 4.5 mil unidades por litro. Cuando esta TSH está sobre 10 mil unidades por litro y la T4 libre plasmática es menor a 0.9 nanogramos por decilitro. Y confirmamos un hipotiroidismo subclínico cuando la TSH está entre 4.5 y 10 miliunidades por litro, pero en cambio los niveles de T4 libre están normales, considerándose como rango normal entre 0.9 y 1.9 nanogramos por decilitro. Es importante indicar de que el diagnóstico de hipotiroidismo puede complementarse con la determinación de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, conocidos también como anticuerpos anti-TPO.
La determinación de anti-TPO y anticuerpos antitiroglobulina es fundamental para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades autoinmunes. El algoritmo de manejo del hipotiroidismo primario nos indica iniciar con la determinación de niveles plasmáticos de TSH. Luego de esto podemos encontrar dos tipos de pacientes. Un grupo en los cuales podemos encontrar una TSH elevada, pero igual o menor a 10 miliunidades por litro. Dentro de este grupo hay dos subgrupos que podemos hallar. Mujeres embarazadas. En estos casos debemos iniciar inmediatamente tratamiento con levotiroxina a dosis de 50 a 75 microgramos y debemos derivar a un nivel terciario para valoración con un endocrinólogo. El otro subgrupo incluye adultos, dentro de esto también las mujeres que no están embarazadas. En estos casos, con TSH igual o menor a 10 miliunidades por litro, los observamos y pedimos un control de TSH y T4 libre a los 3 meses. Luego de esto, analizamos y podemos encontrar tres subgrupos. Unos pacientes que pueden estar con la TSH y el T4 normales, en cuyo caso se deberá realizar un control anual por 1 a 3 años. La otra posibilidad es de que a los 3 meses encontremos una TSH elevada, igual o menor a 10 miliunidades por litro, pero con una T4 libre normal. En estos casos podremos realizar un control semestral. Sin embargo, aquí debemos considerar la terapia farmacológica en pacientes que tengan riesgo de progresión de la enfermedad o que tengan una morbilidad asociada, como lo indicaremos posteriormente. Y el último subgrupo, en pacientes que vamos a encontrar TSH elevadas igual o menor a 10 miliunidades por litro, pero con T4 libre baja. Estos casos deben ser también derivados a endocrinología. Y el otro gran grupo, luego de la medición inicial de TSH, es de que los individuos tengan valores de TSH superior a 10 miliunidades por litro. Aquí es importante diferenciar la edad. En personas con estos valores, pero que sean menores a 75 años de edad, debemos iniciar con levotiroxina según el nivel de TSH, como también lo observaremos después. Y se puede mantener el control a nivel primario, no hay necesidad de derivar a especialidad. Y el otro grupo de pacientes, aquellos igual o mayores de 75 años de edad, en donde debemos iniciar levotiroxina, pero teniendo en cuenta de que en este grupo de edad las dosis de inicio son menores a las personas más jóvenes, entre 25 a 50 microgramos, debiendo también ser derivados a un nivel terciario. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo de progresión a una enfermedad tiroidea clínica o que tengan asociado una morbilidad con valores menores o igual a 10 miliunidades por litro y T4 libre normal? En los que debemos considerar la terapia farmacológica con levotiroxina. Pacientes que tengan además anticuerpos anti-TPO positivos
mujeres que estén planificando un embarazo, la presencia de depresión, trastornos cognitivos no demenciantes, que el examen físico se encuentre un bocio, que tengan antecedente de infertilidad o dislipidemia, sobre todo un colesterol LDL elevado. En general, debemos considerar como factores de riesgo y por tanto pruebas de tamizaje con TSH a personas que incluyan cualquiera de los grupos siguientes: que haya un antecedente de cirugía tiroidea, terapia con radioyodo o radioterapia cervical, disfunción tiroidea previa ya conocida, la presencia de anticuerpos antitiroideos, una hipercolesterolemia, pacientes que tengan un índice de masa corporal superior a 30, infertilidad en mujeres embarazadas, la presencia de un bocio al examen físico, personas que tomen crónicamente amiodarona o litio, personas de menos de 65 años de edad con una depresión confirmada, personas igual o mayor de 65 años con sospecha de depresión o trastorno cognitivos, síndrome de Down, síndrome de Turner. Personas que tengan antecedentes de enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus tipo 1, el síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica progresiva, artritis reumatoidea, enfermedad de Addison, enfermedad celíaca y vitíligo. ¿Cuándo debemos nosotros derivar a un paciente a especialidad? En el embarazo, tenga o no tenga tratamiento con levotiroxina. Adultos mayores con un alto riesgo cardiovascular, cardiopatía coronaria conocida asociada, insuficiencia cardíaca de base, la sospecha de un hipotiroidismo secundario o la persistencia de una TSH elevada pese a terapia en 2 controles consecutivos. Cuando tenemos una sospecha clínica o de laboratorio de un hipotiroidismo severo, detectamos un nódulo palpable o bocio persistente, y cuando sabemos que una persona está tomando crónicamente amiodarona o litio. Otro capítulo importante es el del hipotiroidismo durante el embarazo. El hipotiroidismo en el embarazo es la patología tiroidea más frecuente y se da entre un 0,3 a 2,5%. Puede también ser clínico o subclínico. En este aspecto es importante anotar de que su diferenciación es importante. La mayoría de estudios realizados muestran un claro efecto negativo para la embarazada y para el feto cuando se trata de un hipotiroidismo clínico. En cuanto al subclínico, todavía hay mucha controversia al respecto. El hipotiroidismo clínico en el embarazo se encuentra entre un 0,3 a un 0,7 de las embarazadas. Las principales causas son la tiroiditis crónica de Hashimoto, el hipotiroidismo posterior, no tiroidectomía, o el uso de radioyodo. Si esta entidad en el embarazo no está bien tratada, puede tener consecuencias negativas.
aumento del riesgo de aborto, parto prematuro, puede desencadenar una hipertensión arterial, la muerte fetal o un bajo peso al nacer, o posteriormente trastornos del aprendizaje, desarrollo de un menor coeficiente intelectual. En una paciente en la que hemos diagnosticado hipotiroidismo durante el embarazo, se debe comenzar de inmediato tratamiento con levotiroxina en dosis suficientes para llegar como metas a una TSH menor de 2.5 miliunidades por litro en el primer y segundo trimestres del embarazo y menor de 3.0 miliunidades por litro en el tercer trimestre. Si una mujer embarazada ya conoce su enfermedad y está recibiendo tratamiento, lo que debemos hacer en estos casos es adecuar la dosis según sus necesidades actuales. Podemos aumentar la dosis de levotiroxina en un 30 a 50% de la dosis que tomaba previamente hacia la semana cuarta a sexta de su embarazo. Debemos realizar controles cada 4 semanas si se hacen cambios en la dosis y cada 6 a 8 semanas si no ha habido ninguna modificación en la misma. Esto hasta el final del embarazo. Debemos también realizar un control en el posparto, ya que algunas mujeres vuelven a requerir menores dosis de levotiroxina. En cuanto al hipotiroidismo subclínico en el embarazo, ocurre en un 2 a 2.5% de las embarazadas. Al igual que los otros tipos, la etiología más frecuente la constituye la tiroiditis crónica de Hashimoto. En estos casos se ha descrito también una mayor tasa de complicaciones como aborto y parto prematuro. Sin embargo, no hay datos precisos, definitivos, sobre algún efecto perjudicial en el desarrollo cerebral del feto. La Asociación Americana de Tiroides indica que se debe realizar tratamiento con levotiroxina solamente en los casos de mujeres embarazadas con hipotiroidismo subclínico en los cuales se encuentre anticuerpos anti-TPO positivos. Y si no hay tratamiento farmacológico, recomienda hacer un seguimiento con TSH y T4 libre cada 4 semanas hasta la semana 20 y luego con menor frecuencia con el objeto de descubrir un hipotiroidismo primario clínico. Sin embargo, este planteamiento no es aceptado por todos los especialistas y algunos están a favor del tratamiento inmediato con levotiroxina. Debemos también considerar grupos de embarazadas que tienen factores de riesgo y en los cuales se debe realizar una medición de TSH en etapa temprana de su gestación. Y son las mujeres que incluyen o que tengan una historia personal de patología tiroidea, que haya una historia familiar de patología tiroidea, edad mayor de 30 años, que tengan un cuadro clínico de disfunción tiroidea, la presencia de bocio al examen físico, que tengan otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1
o que hayan tenido antecedentes de aborto o partos prematuros. Personas o mujeres embarazadas con antecedente de irradiación de cabeza o cuello, antecedente de anticuerpos anti-TPO positivos, infertilidad, que estén usando amiodarona, litio o recientemente hayan recibido medio de contraste yodado, embarazadas que tengan un índice de masa corporal mayor de 40 o mujeres residentes en áreas de consumo deficiente en yodo, sea moderado o severo. Tratamiento farmacológico del hipotiroidismo. La droga de elección para esto es la levotiroxina. No se recomienda el uso de triiodotironina por su vida media corta y por la posibilidad de provocar efectos colaterales si hay una sobredosificación. La dosis de levotiroxina se realiza según los niveles de TSH, de tal manera de que si esta TSH está elevada, pero es menor de 10 miliunidades por litro, la dosis recomendada de levotiroxina está entre 25 a 50 microgramos por día. Aquí es importante indicar de que si se trata de adultos mayores sobre los 75 años de edad, las dosis necesarias son menores a las indicadas. Cuando la TSH está entre 10 y 20 miliunidades por litro, la dosis recomendada de levotiroxina es de 50 a 100 microgramos por día. Y si los niveles superan las 20 miliunidades por litro, la levotiroxina se debe utilizar en base al peso, de 1 a 1.6 microgramos por kilogramo por día. Tenemos en la parte final recomendaciones que nos van a ayudar a reconocer el manejo del hipotiroidismo. El tamizaje y tratamiento básico del hipotiroidismo primario del adulto debe ser realizado a nivel primario de salud por los médicos generales. El tratamiento del hipotiroidismo secundario debe ser derivado a especialista. Debemos hacer un tamizaje de la población en riesgo de desarrollar un hipotiroidismo primario. La sospecha clínica del hipotiroidismo primario del adulto debe incluir manifestaciones clínicas típicas y atípicas. La herramienta de laboratorio esencial para el diagnóstico es la medición de los niveles plasmáticos de TSH. No olvidar que el hipotiroidismo primario subclínico se lo define a la alteración de la función tiroidea asociada a niveles normales de hormonas tiroideas con elevación de los niveles de TSH. El tratamiento del hipotiroidismo primario debe realizarse con levotiroxina y la meta es normalizar los niveles de TSH y T4 libre. El tratamiento del hipotiroidismo subclínico es importante en el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, sigue siendo controversial y discutido en el adulto joven y adulto mayor. La dosis de sustitución de levotiroxina en el adulto mayor es más baja y debe instaurarse gradualmente. La toma de levotiroxina debe ser exclusivamente en ayunas, distanciado de medicamentos que interfieren en su absorción, como el calcio
el hierro, el omeprazol. El monitoreo del tratamiento debe realizarse no antes de 6 a 8 semanas después de iniciar o modificar la dosis de levotiroxina. ¿Quedó claro? Gracias. Ya pasó.